Llevamos ya 2 domingos abordando la temática de la guerra espiritual y hoy vamos a continuar, así que va a ser la tercera sesión sobre este tema, que no es solo un tema, sino que es una realidad que nos toca muy de cerca a todos. Y vamos a hacer una lectura bíblica sobre la cual va a descansar el mensaje de esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos del 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros en esta mañana. Y el diablo está aquí entre nosotros en esta mañana. Y tú eres el campo de batalla. Aunque es cierto que el maligno ha sufrido una derrota definitiva en la cruz de Cristo, tal y como hemos estado diciendo en estos días, esta derrota de valor eterna, en cuanto a ciertas implicaciones temporales, se aplaza, no queriendo Dios que perezca nadie, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Y por esto, aunque vivimos a la sombra y en el abrigo de una derrota definitiva del maligno, sabemos que Él sigue presente y activo y debemos esperar sus ataques en nuestras vidas como creyentes. Como dice el texto que acabamos de leer, el diablo quiere devorarnos. Y debemos estar en guardia siempre contra sus acechanzas o artimañas u otras palabras afines que utiliza la Biblia. Pero ¿de qué está hablando la Biblia cuando emplea estas palabras? ¿Cuáles son las artimañas, las acechanzas, los trucos y las trampas que el diablo está tendiendo para nosotros? ¿Qué es lo que el diablo pretende en nuestras vidas? Si tú aún no eres un creyente verdadero, si no has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, entonces el diablo está procurando mantenerte en tu ceguera espiritual, mantenerte en tu esclavitud, porque Él desea destruirte. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, si tienes el Espíritu Santo, si eres un hijo de Dios,
y espiritualmente estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, entonces lo que pretende el diablo en tu vida es neutralizarte en la guerra espiritual, hacer que no seas de ninguna utilidad en la extensión del reino del Hijo de Dios. Esta es una respuesta fácil, creo que es cierta, pero digo que es fácil porque todos sabéis, al menos los que habéis estado en la vida cristiana desde hace años, que las cosas no son siempre tan fáciles. En otras ocasiones hemos tenido ocasión de decir que la vida cristiana está entre Egipto y la tierra prometida, una vida de desierto, en el cual Dios permite los ataques del demonio en nuestras vidas, permite toda una serie de pruebas y aflicciones a fin de comprobar la viabilidad de nuestra fe. Salir de Egipto es tanto como decir, he sido redimido por la sangre de Cristo, creo en Él. La vida del desierto es una vida en la cual Dios dice, dices que crees, vamos a ver si realmente tienes fe o no. Y aquí está en medio la actividad diabólica. Es necesario que vengan las pruebas, pero hay de quién, por causa del cual vienen. Es necesario que nosotros pasemos por esta fase de la vida. Dios tiene sus propósitos en esta vida, el diablo también. El diablo quiere devorarnos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Él quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecernos, según el versículo 10. Y las mismas circunstancias van a servir, pueden servir, tanto las finalidades de Dios como las finalidades del diablo en nuestras vidas, según cómo respondemos nosotros en medio de esta guerra espiritual entre las huestes del mal y las huestes del bien en torno a nuestras propias vidas. A veces el diablo va a utilizar ataques muy directos en nuestras vidas. No se va a disfrazar. Pero estos son los casos de menos. Y normalmente son experiencias vividas o bien por personas que ya antes de su conversión han profundizado, desafortunadamente, en el terreno de lo oculto, o bien son experiencias de creyentes ya maduros que ya no abrigan ninguna clase de duda en cuanto a la eficacia y poder del enemigo y ante los cuales él no necesita disfrazarse. Pero mayormente los ataques del maligno no van a venir de una forma directa. Vendrán por medio de terceras personas, vendrán por medio de circunstancias. Pero quien tiene ojos para ver es capaz en estas situaciones tanto de ver el propósito diabólico como el propósito divino. Y si es creyente, decir, vete de mí, Satanás. No quiero participar en nada de lo que tú propones en mi vida. Y así ver cómo Dios es capaz de tomar estas mismas circunstancias y convertirlas en bien espiritual, en crecimiento para su gloria en nuestras vidas. Ojalá, por medio de estos textos que estamos meditando,
el Espíritu Santo abriese los ojos de los miembros de esta iglesia para ver la guerra tal y como realmente existe, para ver lo que verdaderamente está en juego en el seno de nuestra vivencia congregacional. Porque aun en el seno de la vida de la iglesia, quien no está andando en el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, con un fin de edificación conforme a la palabra de Dios, le está haciendo el juego del diablo en el seno de la iglesia. De allí que el campo evangélico de nuestros días está zarandeado en todas partes por divisiones, por murmuraciones, por ataques que vienen de dentro, de parte de personas que profesan el nombre de Cristo. ¿Cómo procede, pues, el maligno? ¿Cómo quiere devorarnos, neutralizarnos en cuanto a nuestra eficacia? ¿Cómo lo está logrando entre nosotros? Porque espero que no haya nadie aquí que piense que la iglesia de Calle Verdi esté realizando eficazmente aquel cometido para el cual Dios le ha llamado. Porque no es así. Estamos mayormente dormidos y no estamos haciendo impacto espiritual en nuestro barrio ni en nuestra ciudad para la gloria de Dios. Porque el diablo nos tiene donde nos quiere. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué debemos hacer para salir de esta situación? Lo primero que el diablo quiere hacer en nuestras vidas es tender ante nosotros tentaciones al pecado y así eliminarnos. Nuevamente insisto aquí, el diablo sabe que si tú has sido regenerado, ya no le perteneces a él. En cierto sentido, él no tiene nada que hacer contigo, no puede. Eres un caso perdido para él en cuanto a tu salvación eterna. Pero sí que puede eliminarte de toda utilidad en el servicio de Dios. Y digo, la primera táctica es la de destruirte por medio del pecado. Esta mañana vamos a mirar muchos textos bíblicos, así que espero que tengáis la Biblia a mano. En primer lugar, ahora consideremos un par de ejemplos de esto mismo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, un ejemplo muy concreto de cómo el diablo puede eliminar a alguien, en este caso a un anciano de la iglesia. En los requisitos para ser anciano, Pablo dice que no sea un neófito, un recién convertido, un joven inmaduro en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y Pablo no está hablando de la condenación eterna. Está hablando en la neutralización de la eficacia de este ministerio de aquel hombre que tendría que ser un anciano en la iglesia por el orgullo y el envanecimiento que puede venirle por el estatus social sembrado por el diablo. Aquí tenemos un ejemplo, pues, el orgullo y cómo puede arruinarnos y estropearnos, hacernos inútiles en el servicio de Dios.
Otro ejemplo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Al final de este capítulo, Pablo habla de aquellos que se oponen, los murmuradores, los detractores de una congregación. Y dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso en su relación con tales personas, sino, versículo 25, con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra de Dios dice con toda claridad y sencillez que una persona que vive amargada y resentida y con espíritu de oposición en el seno de la vida de la Iglesia ha caído en el lazo del diablo y le está haciendo el juego al diablo. Lo primero, por lo tanto, que el diablo quiere en nosotros es eliminarnos por diferentes formas de pecado, y podríamos alargar enormemente la lista. Todo lo que es pecado puede entrar aquí. Mi convicción es que hay hermanos de nuestra congregación que desde hace años saben que están en pecado. Y no tienen la valentía de confesar aquel pecado. No buscan sanidad para este pecado. Y por lo tanto el diablo les tiene donde les quiere, porque viven con mala conciencia. Y ante cualquier ocasión de testimonio o de edificación, íntimamente saben que están desarmados, saben que no tienen poder espiritual. Están ya derrotados antes de empezar y por lo tanto, por prudencia, se callan, no participan. Si este es tu caso, yo te ruego, hermano mío, que no vayas a la eternidad, a aquel control del que hemos estado hablando, para tener que decir ante Dios que durante años y años que podrían haber sido fructíferos en el ministerio cristiano para la gloria de Dios, tú has sido eliminado por un pecado sin confesar. Si el diablo no logra eliminarnos por medio del pecado, intentará eliminarnos por medio de otras cosas que no son pecados, pero que tampoco son lo que Dios tiene para nosotros. Me refiero a los placeres de esta vida, los afanes y las preocupaciones de esta vida, los negocios de esta vida, los pasatiempos y los deportes de esta vida. Es decir, todas las cosas que entran dentro de este amplio abanico de posibilidades que Dios nos ha dado para disfrutar de ellas, y en sí son buenas y legítimas. Y sin embargo pueden convertirse en sucedáneos de la vida cristiana. De manera que estemos dedicando tiempo a estas cosas que tendríamos si tuviésemos oídos para escuchar la voz del Espíritu. Tendríamos que estar dedicando a las cosas de Dios. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? Lucas capítulo 8, versículo 12. Cristo está explicando esta parábola a los discípulos y dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Claro, la referencia explícitamente aquí es al no creyente que escucha el Evangelio y no responde, porque el diablo hace lo necesario para eliminar este mensaje con otras cosas.
Pero exactamente lo mismo ocurre con muchos creyentes. Una pequeña demostración. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros con la palabra que recibimos de parte de Dios el domingo pasado? ¿Cuánto tiempo tardó el diablo en enterrar aquella palabra bajo otras preocupaciones y actividades? ¿Somos responsables ante Dios por lo que escuchamos? ¿Lo ponemos por obra? ¿Lo meditamos? ¿Lo asimilamos? ¿O nos hemos olvidado nada más alcanzar la calle después del culto? Versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tantas maneras tiene el maligno de eliminar la eficacia de la palabra en nuestras vidas. Y os quiero retar también en esta mañana a que reorganicemos nuestras prioridades. Os digo un secreto. El jueves en el culto de oración estuvimos orando por aquellos que estabais en casa viendo la tele. No pedimos que el Señor estropeara vuestros televisores, pero sí orábamos para que el Espíritu Santo ponga en vosotros un asco, una saciedad del mundo y de las cosas del mundo, y que os rescate de las trampas del maligno en las cuales hemos caído. Sí, el diablo primero nos va a eliminar por medio del pecado. Si no lo logra con el pecado, o si ve que nosotros somos fieles y cuando caemos en pecado acudimos a Cristo con un espíritu contrito y arrepentido y sabemos buscar la necesaria limpieza, entonces empezará con otra táctica. Por todos los medios pondrá posibilidades delante de nosotros para distraernos de nuestro cometido. Y si esto no lo logra, pues nos invitará a evangelizar y hacer la obra de Dios de tal manera que en realidad vayamos a hacer la obra del maligno. Ahora esto es mucho más sutil. No tengo tiempo para entrar en grandes ejemplos aquí. Pero me viene a la mente algo que no puedo compartir en detalle porque es materia reservada. Pero esta misma semana, un hermano y yo de otra iglesia hemos estado luchando sobre una cuestión. La posibilidad de tener dinero. Suficiente dinero no solamente para hacer las reparaciones necesarias en nuestro edificio, sino para edificar 10, 50 nuevos edificios. Así podríamos solucionar tantas necesidades, pero hay una sombra sobre ese dinero. La clase de sombra que los editores de Interview desearían encontrar y revelar en todo el país.
ha sido una lucha. Porque humanamente diríamos, pues aquí el Señor está proveyendo todo lo que nos hacía falta. Y finalmente hemos tenido que decir no. El diablo está intentando suplir aquello que no es de la fe. Y de acuerdo a nosotros con conciencia limpia podríamos recibir este dinero. Pero es un riesgo demasiado grande como para poder permitir esto en la obra de Dios. Mejor ir arrastrándonos por situaciones con la ayuda en último momento del Dios que provee, que no tener todo lo que necesitamos en la cuenta bancaria y luego descubrir que hay controles, hay implicaciones dudosas. Yo os propongo que en rasgos generales estas son las 3 etapas de la estrategia del diablo contra nosotros. Eliminarnos por el pecado, por las distracciones o por hacer la obra de Cristo con medios indignos. Bien, entonces, ¿cómo es que Él actúa en su oposición hacia nosotros? Porque hemos estado examinando la tentación del diablo, pero ahora pasamos a otro nivel de su actuación en nuestras vidas, su oposición. Nuevamente vamos a repasarlo muy rápidamente con la ayuda de algunos textos. En primer lugar, por medio de la persecución. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La persecución es un medio diabólico de eliminar a los creyentes. Y hemos vivido en el pasado esta experiencia. La difamación. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Otro caso curioso. Ahora Pablo está hablando de las viudas jóvenes y cómo deben volverse a casar. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, de difamación. Debemos cuidar nuestro testimonio en este sentido, porque el maligno saca muchísimo provecho de cualquier situación que él puede crear calumnias. Evidentemente esto tiene su límite. Uno no puede ir por la vida siempre preocupada por el qué dirán de la gente. Pero sí que necesitamos prudencia aquí y sí necesitamos reconocer que el maligno va a aprovechar las ocasiones para maldecir a los creyentes. ¿Os acordáis de lo que decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 11? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el diablo va a hacer esto, y debemos estar preparados para ello. Es otra forma de su oposición. En tercer lugar, él utiliza la confusión. Y pienso que de todas estas cosas que voy a mencionar dentro de este capítulo, la confusión es el arma que él está utilizando, aprovechando mayormente en nuestros días. Allí está la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13 para indicar un primer nivel de confusión que como creyentes vamos a sufrir.
la confusión de personas que tienen toda la apariencia de ser creyentes y no lo son, colocadas allí en el seno de la congregación expresamente por el maligno a fin de causar confusión. Mateo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y dice Jesucristo en esta parábola que no hay nada que hacer. Tenemos que vivir con esta situación, pero somos sabios si lo reconocemos desde antemano. No todo el que profesa ser es. No todo aquel que es bautizado aquí en este bautisterio es verdaderamente un hijo de Dios. Hay cizaña. Nosotros no podemos desarraigar esta cizaña porque juntamente con ella a lo mejor vamos a estropear plantas que realmente son de trigo, porque el diablo es muy sutil aquí, pero necesitamos tener ojos para ver que hay cizaña en toda congregación cristiana. Esto no solamente ocurre con el trigo, los creyentes en general, ocurre también con los maestros de la Iglesia. 2 Corintios capítulo 11. Versículos del 13 al 15. Pablo está hablando de aquellos que se han opuesto a él en la iglesia de Corinto, que han ido sembrando más cizaña de otra clase, rumores contra él en el seno de aquella iglesia. Y él tiene que avisar a los corintios sabiendo que él ya no tiene gran rentabilidad con ellos. Esto es lo triste y lo difícil de la situación. Pero él al menos les habla claramente. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo utiliza creyentes que no lo son, maestros que no lo son, para confundirnos. El diablo también utiliza las circunstancias para sembrar perplejidad y confusión en nosotros. Esto es lo que les ocurrió a los discípulos en el momento de la muerte de Cristo. Jesús les avisa de antemano en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias de una perplejidad tal que hemos sabido que era el diablo zarandeándonos? No entendíamos nada. Parecía que todo se volvía al revés. Y bien posiblemente el diablo envió a uno de esos falsos profetas o algo de cizaña para consolarnos en aquellos momentos también. La confusión. Él es un experto en sembrar la confusión en medio nuestro. En cuarto lugar, él puede utilizar la enfermedad. Estamos pisando sobre hielo y frágil. Y espero que vayáis a comprender con moderación lo que quiero decir con moderación, conforme a las Escrituras. Pero en diferentes ocasiones el Nuevo Testamento nos indica que la enfermedad puede ser una esclavitud más, una manera de actuar más del maligno. La mujer con hemorragia, en Lucas capítulo 13, Jesús dice ella que ha sido atada por Satanás durante todos aquellos años. Y ahora ha llegado el momento de su liberación. Pero ojo, el Señor no siempre quiere liberarnos.
No sabemos, nadie sabe si lo que sufría Pablo era una enfermedad cuando él habla del aguijón en su carne, en 2 Corintios 12:7. Lo cierto es que sabemos, por un lado, que era un mensajero de Satanás. Satanás estaba en medio. Y por otro lado, no era la voluntad del Señor quitarle ese aguijón. Cosa extraña. No debe extrañarnos, debemos aprender, y cuanto antes, que Dios es capaz de utilizar la actividad de Satanás en nuestras vidas para nuestro crecimiento y fortalecimiento, tal y como hemos leído aquí. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y jamás podría hacer esto si Él no admitiese en nuestras vidas la actividad de Satanás. Finalmente, dentro de la pequeña lista que yo he elaborado aquí, el diablo utiliza la división como otra arma suya. Quiere sembrar oposición y división entre los hermanos. Lo hace por medio de muchos malentendidos. Pablo también escribe a los Corintios indicando que él ha decidido perdonar a un hermano de aquella iglesia que le había causado gran ofensa. Y viene a decir Pablo que él le perdona no porque él merezca el perdón, ni siquiera porque es apropiado que Pablo como creyente perdone. Porque hay situaciones en la vida de la Iglesia en las que es necesario perdonar al hermano, pero no pasar la cosa como si no hubiese pasado. Pero Pablo dice que sí, va a hacer esto último. Va a dejar correr la situación. Porque si no, él teme que el maligno vaya a utilizar esta situación para forjar una división entre él y otros creyentes que no tienen exactamente el mismo criterio que él tiene en cuanto a aquel hermano que ha causado la ofensa. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que le he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. Y en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, hay momentos en los que tenemos que hacer excepciones a lo que sería nuestro comportamiento normal, porque algo mayor, un mayor peligro se asoma en el horizonte. Y necesitamos la sabiduría de Dios para esto. Bien, aquí una selección de ideas en cuanto a cómo el diablo no solamente quiere tentarnos, sino oponerse a nosotros. Pero hemos de ir a un último nivel que quiero mencionar de la obra satánica entre nosotros que somos creyentes. Hemos hablado de la tentación y de la oposición. Y ahora quiero abordar muy brevemente lo que es algo muy serio, pero que está allí, no en todo creyente. Por lo tanto, si esto te suena raro, pues déjalo, no te preocupes. Pero que está allí verdaderamente y en muchos creyentes, la opresión satánica. La Biblia habla de la opresión del maligno, pero no en el sentido que estoy utilizando la palabra ahora mismo. Porque cuando la Biblia habla de la opresión de Satanás, está pensando en enfermedades y posesión diabólica, como por ejemplo en Hechos 10:38. Es decir, utiliza este término de una manera muy genérica para hablar de todas las artimañas del maligno contra nosotros. Yo me estoy refiriendo más bien explícitamente a aquella fuerte opresión de espíritu que como creyentes podemos experimentar por obra de Satanás.
Nuevamente, quiero decir que hay ciertos creyentes más propensos a esto que otros. Especialmente si tú antes de tu conversión estabas involucrado en cualquier cosa que tenga que ver con lo oculto. Si has visitado alguna vez un curandero, si practicas el yoga, cualquiera de estas cosas, si has estado participando, es bien probable que hay una mayor probabilidad de incidencia de este problema en ti que en otros creyentes. También quiero decir que creo que es una forma de opresión que puede ir en aumento a lo largo de la vida cristiana. De manera que hay personas que en una etapa de su vida cristiana nunca habían pasado por esto, que más adelante empiezan a saber de lo que se trata. O para decirlo de otra manera, cuanto más intensa es tu guerra espiritual contra Satanás, tanto más probable es que tendrás que afrontar este nivel de sus ataques. ¿Os acordáis de un momento en la vida de Abraham? Cuando Dios estaba a punto de sellar para él el pacto. Abraham iba a caminar en medio de animales divididos en sacrificio. Y una luz que representa la presencia de Dios también camina allí. Pero antes de que esto ocurra, Abraham tiene que espantar unos pájaros de mal agüero que aparecen por allí. Y se nos dice en Génesis 14:12, he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. Es de esto que estoy hablando. Aquella sensación física de la presencia del maligno o de los poderes del maligno. Sensación que si no sabemos cómo fortalecernos en el Señor y encontrar en el Señor el remedio, puede paralizarnos espiritualmente. Me acuerdo, creo que lo he contado alguna vez, cuando yo estaba con Operación Movilización hace muchos años en Galicia, que fuimos con el equipo a un pueblo de Galicia, pequeño. Íbamos casa por casa por ese pueblo. Y todos empezamos a sentir que algo raro pasaba en aquel pueblo. La gente me mentía a mí de una forma absolutamente descarada. Entré en un bar y ofrecí folletos a todos los que había allí y se me acerca un hombre y dice, no hace falta porque yo ya he distribuido estos folletos. Yo dije, me parece que no porque yo soy el responsable. Bueno, no dije esto. Yo era el responsable de enviar toda la literatura de OM en aquellos momentos a diferentes iglesias y lugares. Le pregunté, ¿de qué iglesia eres? De ninguna. ¿Y cómo es que has tenido esta literatura? Porque sí. Era obvio que era una mentira descarada, pero la gente en todas partes nos venía con mentiras. Una viejecita nos cogió un Nuevo Testamento y se echó a reír a carcajadas por toda la calle, de una manera muy siniestra. Y uno tras otro íbamos llegando después a la furgoneta diciendo, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa en este pueblo? Y sin más salimos del pueblo. Luego el pastor de una iglesia vecina nos dijo que ese era un pueblo famoso por los brujos de aquel pueblo.
habíamos conocido el temor de una gran oscuridad en medio de aquel pueblo. Pero mirando atrás he de decir que no sabíamos qué hacer. Y nos fuimos. Y yo lamento ahora que nos dimos por derrotados en aquellos momentos. Claro, éramos jóvenes, nunca habíamos conocido una cosa afín, a lo mejor era providencial que no intentamos hacer nada más. Pero en el poder del Señor Jesucristo creo que teníamos lo necesario para poder volver a aquel pueblo después de habernos fortalecido en el Señor, sabiendo lo que nos esperaba, yendo con los ojos bien abiertos para confrontar esta situación. Hermanos, hay remedios aquí. Hay alabanza en el Señor en los momentos de gran oscuridad que puede despejar aquella oscuridad. Hay el clamor de la fe, Señor, sálvame, que puede convertir un momento de oscuridad en toda una lección espiritual de la victoria de Jesucristo, de crecimiento espiritual para su gloria. Pero no quiero abundar más en esto, porque creo que es un asunto de vivirlo, no de hablarlo. Sí quiero concluir con unas palabras acerca de los límites del poder satánico. En primer lugar, descansamos en el hecho de que el diablo no puede deshacer la obra de Dios. Al contrario, Dios va a utilizar todas las maquinaciones y artimañas del maligno de maneras sorprendentes tanto para él como para nosotros, para bien y edificación y crecimiento, si creemos y si seguimos fieles. Esto es lo que dice Romanos capítulo 8, los últimos versículos. No hay nada que puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Estas potestades y todas las fuerzas del mal no lo pueden hacer. Al contrario, Dios es capaz de tomar lo más oscuro y convertirlo en nuestro bien espiritual. Yo el primer día os di testimonio de esto, de mis noches de oscuridad, y como yo he tenido algunos de los momentos más intensos de mi vida de adoración y de oración y de intercesión y de estar en la presencia de Dios a continuación de aquellos momentos de gran oscuridad. Que el Señor lo permita en vuestra experiencia también. Como decía José a sus hermanos: vosotros cuando me vendisteis a los egipcios teníais malas intenciones, pero Dios lo obró todo para bien. Y vamos a ver en nuestra experiencia cómo Dios deshace las obras de Satanás de esta misma manera. Luego recordemos, en segundo lugar, que estos seres espirituales son criaturas como nosotros. Ellos quieren deslumbrarnos, hacernos equiparar su poder y su entidad con el poder y la grandeza de Dios, y es un fraude y un engaño. En el libro de Job, como decíamos el primer día, estos poderes del mal aparecen bajo dos figuras, Leviatán y Behemoth, que no son otros sino el dragón y la bestia que vamos a encontrarlos a lo largo de las Escrituras. El que no solo se trata de un hipopótamo y un cocodrilo, como quieren algunos comentaristas, creo que se ve muy claramente en el capítulo 3 de Job. Donde aparece Leviatán por nombre por primera vez. Y aparece en un contexto en el cual Job está maldiciendo el día de su nacimiento y convoca a los brujos y a los magos y les dice: vosotros, ya que yo no sé hacerlo, maldecid vosotros el día de mi nacimiento. Y estas son sus palabras: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán.
Yo no conozco ningún brujo que vaya al zoo de Barcelona para despertar un cocodrilo o un hipopótamo. Se trata de símbolos bíblicos constantes. Los poderes del mal, Leviatán. Y más adelante recordaréis que Dios se vuelve hacia Job y le dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? Toda una serie de preguntas siguen, en las cuales Dios le hace comprender a Job que él no puede. Leviatán es más fuerte que él. Él no puede contra él. Claro. ¿Cuál ha sido la historia de Job? Dios ha permitido que Leviatán destruya todo lo que tenía. Incluso que matara a sus hijos. Que le cubriese a Job de terribles enfermedades. Y Job es impotente para poder impedirlo. Él no puede. Nadie aquí puede en sí con la fuerza del Leviatán. Pero recordemos que el Leviatán no es Dios. Leviatán no es más que una criatura más de Dios, más poderoso que nosotros, pero una criatura. Como dice Dios de Behemoth en el capítulo 40, versículo 15. Y aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Y por lo tanto, porque son criaturas, solo nos pueden alcanzar en la medida de la voluntad permisiva de Dios, más allá de la cual Dios está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Su destrucción es segura. Sus poderes actuales limitados. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es Isaías 27:1. Podríamos seguir leyendo también en Apocalipsis la misma idea. Y finalmente recordemos que los poderes del mal ya han sido derrotados y lo saben. Saben que su tiempo es limitado como su poder también lo es. Y por lo tanto, lo único que pretenden en nuestra vida, la vida de los que somos creyentes, es neutralizarnos a fin de poder llevar consigo al abismo a aquellos seres humanos que desearían llevar por nuestra infidelidad en cumplir con nuestro cometido evangelístico y la extensión del reino de Dios. El Señor nos ha colocado aquí a fin de esforzarnos en la extensión del reino para que los elegidos de Dios sean salvos. Esta es nuestra asignatura. Es sobre este tema que se nos hará el control un día. El maligno no tiene nada en nosotros, en cuanto a nosotros mismos, porque somos de Cristo. Pero Él va a hacer todo lo que puede para impedir que nosotros seamos eficaces en la causa de Cristo. Y es aquí que debemos temerle. No porque Él pueda separarnos del amor de Dios, sino porque Él es poderoso para neutralizarnos en nuestro cometido si nosotros no estamos viviendo abrigados en la fe.
y en la protección de Dios. Nosotros hemos sido llamados a un ministerio de reconciliación con Dios y de liberación de la gente del poder de Satanás. De esto último vamos a hablar, Dios mediante, de aquí a 2 domingos. Pero asumamos nuevamente nuestro cometido esta mañana. Si hemos de reconocer íntimamente que el maligno nos tiene eliminados, clamemos al Señor. Hay perdón, hay sanidad en el Señor Jesucristo. En Cristo no hay nada que pueda impedir nuestra restauración para seguir adelante en el cometido que Dios nos ha dado. Pero vuelvo a decir, el diablo está aquí, el Espíritu Santo está aquí y el campo de batalla eres tú. Y en esta mañana la pregunta que tenemos que plantearnos cada uno a sí mismo es, ¿quién está ganando esta batalla en mi vida? Oremos. Pedimos, Padre, que en estos momentos tú ganes la victoria en la vida de muchos hermanos aquí presentes. Que este día pueda caracterizarse por cadenas rotas, para tu gloria y para la extensión del reino de tu amado Hijo. Señor, quita la venda delante de nuestros ojos. Renueva la visión de la razón de nuestras vidas como creyentes. Despierta en nosotros tanto el querer como el hacer. Y permite que podamos ser eficaces para tu gloria en medio de nuestra sociedad y que el maligno no nos tenga donde Él nos quiere. Sálvanos, te pedimos. Despiértanos de nuestra apatía. Fortalécenos para la batalla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.